Diana siempre había sido una chica del norte, acostumbrada a los inviernos fríos y a los paisajes blancos que parecían estirarse hacia el infinito. Nunca había sentido el abrazo cálido y húmedo de un bosque tropical. Hasta ahora, con su mochila al hombro, un mapa apenas doblado en su bolsillo y la promesa de una nueva aventura, Diana se adentró en un mundo completamente distinto al que conocía. El aire se sentía denso, pegajoso, casi como si la estuviera envolviendo con cada paso. «Es mi primera vez aquí», pensaba, mientras sus pies se hundían en la tierra húmeda. A medida que avanzaba, sentía que algo nuevo despertaba en ella. Su respiración se aceleraba, no por el cansancio, sino por esa extraña mezcla de ansiedad y emoción que solo se siente cuando algo grande está por ocurrir. Sus ojos recorrían el entorno, árboles altos, hojas enormes y una variedad de sonidos que jamás había escuchado antes. Cada rincón del bosque parecía susurrarle, como si la naturaleza misma la invitara a perderse. Pero algo en ella la detenía, un nerviosismo que no podía ignorar. El calor del ambiente acariciaba su piel, y cada gota de sudor que caía de su frente parecía hacer que el aire vibrara alrededor. «¿Estoy lista para esto?», se preguntaba mientras una sonrisa tímida se dibujaba en sus labios. Y entonces, entre los árboles, lo vio. Un gorila. Grande, imponente, pero sereno. Estaba ahí, observándola desde la distancia, como si supiera que ella estaba fuera de su elemento. Diana sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y fascinación. Sus manos temblaban, pero no por temor, sino por la intensidad del momento. El gorila se acercó un poco más, lento, majestuoso, con esa seguridad que solo la naturaleza puede otorgar. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leer cada uno de los pensamientos de Diana. Y en ese momento, todo cambió. De repente, ya no se trataba solo de un encuentro casual. Algo más profundo sucedía. Diana sentía cómo cada segundo pasaba más despacio, cómo cada respiración que tomaba la conectaba más y más con esa criatura imponente. El calor del bosque ya no le molestaba. De hecho, lo disfrutaba. Su mente se llenó de pensamientos juguetones, de preguntas que jamás se habría atrevido a hacerse antes. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? Y justo cuando el gorila dio un paso más, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su presencia, Diana soltó una carcajada. «No te lo puedo creer», pensó mientras se agachaba lentamente. Entre los pies del gorila asomaba un pequeño cachorrito, un monito juguetón que había estado detrás de todo. El imponente gorila no estaba solo. Estaba cuidando de su cría. Todo el suspenso, toda la intensidad, y lo que ella creía que era una experiencia abrumadora, resultó ser un simple y hermoso encuentro familiar. El gorila le lanzó una mirada tranquila, como si quisiera decirle, «No siempre todo es lo que parece». Diana se relajó por completo. Lo que había comenzado como una experiencia intimidante, terminó siendo un recordatorio de que, a veces, nuestras mentes nos juegan trucos. Aquello que parece aterrador o incierto puede convertirse en una experiencia enriquecedora si nos permitimos ver más allá de lo obvio. La vida, al igual que este viaje, está llena de primeras veces. Momentos en los que nos sentimos fuera de lugar, inseguros o incluso temerosos de lo que vendrá. Pero, tal como Diana aprendió en el bosque, lo que parece amenazante a simple vista puede ser, en realidad, una oportunidad para conectarnos con lo inesperado, con lo tierno, con lo profundo. A veces, necesitamos dar un paso más, mirar un poco más de cerca y descubrir que detrás de nuestras inseguridades está la oportunidad de encontrar algo hermoso. No siempre las situaciones intensas son lo que parecen. A veces, el verdadero tesoro está en mirar dos veces y dejar que la naturaleza y la vida nos sorprendan. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias como esta.
Nos vemos en el próximo Secreto de la Manada.